Bien sé en quién tengo puesta toda mi confianza y estoy convencido de que Él es poderoso. El Señor justo pues me dará la recompensa el día de su llegada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Alabemos la gloria de Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Ofrecemos nuestras intenciones en esta celebración, pidiendo por todos nosotros que estamos aquí reunidos, por nuestras necesidades particulares, necesidades de familia. Pedimos por nuestros hermanos enfermos, de manera especial por Berta Basurto, Lourdes Chávez Ceballos, Lulú Brambila, Lulú Vázquez Núñez, el Padre Roberto Alcántara, el Padre Roberto Mercado, el Padre Alberto Lozano, el Padre José Medina, también por la salud y necesidades de la familia Sánchez Trejo, que el Señor les conceda salud física y espiritual. Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, por el Padre Heriberto Escamilla Gómez, en su 28º aniversario, Benjamín Zamudio Degollado, en su primer año 10º mes, Delfino Coaquegua José, Arturo Regalado, María Eugenia Miranda Nava, Francisco Núñez Brambila, en su 45º aniversario, Guadalupe Brambila García, Oliva Martínez Sánchez, en el segundo día de su novenario, por el Padre Epifanio González y las ánimas solas, que el Señor les conceda la corona de la inmortalidad futura. Celebramos en este día 25 de enero la conclusión del octavario de oración por la unidad de los cristianos y celebramos la festividad de la conversión de San Pablo apóstol. En su camino hacia Damasco, Saulo de Tarso descubrió que Jesús de Nazaret era el Mesías, que había resucitado el domingo de Pascua y que él formaba una sola cosa con sus hermanos los cristianos. Este maravilloso descubrimiento marcaría toda la vida de San Pablo. Oremos. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos esta palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá,
porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con sus discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: ¿no es este hombre el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Nos detenemos un poco en esta lectura de los libros de Samuel, hablando de la vida de los reyes, sobre todo el rey David, para dar paso a la celebración de esta festividad, la conversión de San Pablo. Podemos decir muchísimas cosas acerca de este apóstol, conocido también como el apóstol de los gentiles. Y en este sentido, también vamos concluyendo esta jornada de oración por la unidad de los cristianos, que de alguna manera culmina precisamente con este significado del apostolado de San Pablo, que es quien hace que el Evangelio se extienda a muchos lugares fuera del pueblo de Israel. Hay que tener en cuenta diferentes aspectos, por ejemplo, el hecho de que el pueblo judío no solo permanecía en el territorio de Israel, sino había una famosa dispersión, la famosa diáspora. Y en este sentido había judíos en todas partes. Por otro lado, el hecho de que San Pablo también comparta con el apóstol Pedro precisamente este deseo de predicar el Evangelio fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Y en este sentido, precisamente gracias a la predicación apostólica de Pablo,
Concretamente es como nosotros conocemos pues el anuncio de Jesús y de su palabra. Celebramos también 2 fiestas de San Pablo en el año. Esta es la primera, la conversión de San Pablo, que significaría entre comillas el nacimiento de San Pablo a la fe. Y por otro lado también celebramos su muerte, su martirio, junto con el apóstol Pedro, el día 29 de junio. Quisiera yo nada más remarcar un aspecto de este relato de la conversión de San Pablo, cuando finalmente el Señor llega a sus sentidos a través de la vista, llega a el oído. Pablo o Saulo, ¿por qué me persigues? Una luz que lo deja ciego, ¿verdad? Como si San Pablo todavía no estuviera preparado para recibir esa gran luz tan intensa, ese resplandor. Y más adelante, ¿verdad? Este famoso Ananías, que también se celebra el 25 de enero, San Ananías, es aquel que realiza este milagro de devolverle la vista. Y entonces, después de que recobra la vista, ahora sí viene el bautismo. Tal vez todo esto se dice, ¿verdad?, en un relato donde se supone que San Pablo estuvo ciego y sin comer y beber durante 3 días. Pero tal vez esto pueda significar un poco más de tiempo para que efectivamente se afiance la conversión de San Pablo. De alguna manera también nosotros nos vamos identificando un poco con la vida de San Pablo, no solo en estos inicios, sino a lo largo de su predicación. Saulo o Pablo, que de alguna forma, ¿verdad?, su estilo de vida exigía que precisamente descubriera que los cristianos iban en contra de aquello en lo que Pablo se había formado. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos defender aquello que nosotros aprendimos desde muy pequeños, ¿verdad? Alguien nos dice, mira, yo nací así, yo fui formado así y nadie me va a hacer cambiar. Esto es lo que San Pablo pensaba. Sin embargo, este momento, esta sacudida que Jesús le da, pues finalmente le permite tomar en cuenta y abrir los sentidos y el corazón a la presencia de Jesús, no para que olvide lo que ya había aprendido, sino para que ahora le dé un verdadero significado y entonces continúe precisamente con un proyecto. Y por otro lado también el relato habla de la presencia del Espíritu Santo, como si estuviera agudizando su vista, ¿verdad? Ahora sí, Pablo ya estaba preparado para que finalmente pudiera recibir la plenitud de la gracia, y esto le permitiera a San Pablo efectivamente sentirse elegido, sentirse enviado y ahora continuar con la tarea de dar a conocer a Jesucristo resucitado. El Evangelio del día de hoy de alguna manera también habla de este envío de los apóstoles, ¿verdad?, transmitiendo un poder que significa autoridad, ¿verdad?, para que enseñen en nombre de Jesucristo. Pero también poder en este sentido, cuando menciona el Evangelio, ¿verdad?, beberán un veneno mortal y no les hará daño, es decir, se encontrarán con diferentes obstáculos en medio de la vida, pero el proyecto de Dios se seguirá cumpliendo. Y por eso digo que en muchas ocasiones nos identificamos con la vida apostólica, porque también nos enfrentamos nosotros a grandes dificultades, a grandes amenazas en las que en muchas ocasiones, ¿verdad?, podemos caer en la tentación de hacer a Cristo a un lado de nuestra vida. Sin embargo, el Señor permitirá también que nosotros podamos tener esta capacidad para perseverar según esta agudeza, esta perspectiva que el Espíritu Santo a todos nosotros nos da por medio del bautismo. Vamos a pedir, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, que el Señor siga iluminando nuestras vidas con la luz del Espíritu, con la fuerza de Cristo, y que esta fuerza nos lleve a nosotros a perseverar con valentía en el anuncio y en la predicación de un Jesús vivo que transforma nuestras vidas. Que el Señor nos conceda esta gracia y que Él mismo los bendiga a todos ustedes. Que así sea.
Dirijamos confiadamente nuestra oración al Padre que quiso revelar a su Hijo, al apóstol San Pablo, para que lo anunciase a los lejanos y lo llamó a participar de su pasión, diciendo: te rogamos, Señor. Por toda la Iglesia, para que viva siempre la preocupación del apóstol San Pablo por la salvación de todos los hombres, roguemos al Señor. Por todas las personas consagradas, para que la fidelidad a Cristo den testimonio de la vida evangélica que vivió y enseñó San Pablo, roguemos al Señor. Por los escritores y los operadores de la comunicación social, para que promuevan los verdaderos valores humanos y proclamen en todo el mundo el mensaje de la salvación, roguemos al Señor. Por nosotros aquí presentes, para que viviendo el misterio eucarístico e imitando las virtudes del apóstol, lleguemos a realizar la plenitud del ideal cristiano propuesto por Pablo. En mí vive Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Sigamos pidiendo por la salud de nuestros hermanos enfermos. Pedimos por Asunto, Lourdes Chávez Ceballos, Lulú Granvila, Lulú Vázquez Núñez, el Padre Roberto Alcántara, el Padre Roberto Mercado, el Padre Alberto Lozano, el Padre José Medina, por la salud y necesidades de la familia Sánchez Trejo, que el Señor les conceda una pronta recuperación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el Padre, por nuestros hermanos difuntos, de manera especial por el Padre Heriberto Escamilla Gómez, en su 28º aniversario, Benjamín Zamudio de Gollado, su primer año 10º mes, Delfino Coaquegua José, Arturo Regalado, María Eugenia Miranda Nava, Francisco Núñez Brambila, su 45º aniversario, Guadalupe Brambila García, Oliva Martínez Sánchez, al segundo día de su novenario, el Padre Epifanio González y las ánimas solas. Que el Señor les conceda la gloria del cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Acoge, Padre, y escucha con bondad las oraciones que te presentamos por la intercesión del apóstol San Pablo, quien supo entregar su vida por tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos nuestros dones, tomen asiento. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio de esta agua y de este vino, haz que compartamos la divinidad de aquel que se ha dignado participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos por siempre diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Para quienes están siguiendo esta celebración a través de las redes sociales, hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De pie, por favor. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu al apóstol San Pablo para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno, la luz perpetua. Las almas de nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Recibimos la bendición de esta fiesta. El Señor esté con ustedes. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de San Pablo, se digne bendecirlos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplo de sus apóstoles. Amén. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen buena noche, que descansen.